Los aminoácidos, como ya sabemos, además de ser componentes esenciales de las proteínas, son precursores de muchos otros compuestos importantes que se producen en la célula y otros productos que cumplen funciones específicas, siendo tal el caso de las catecolaminas. Bien, comencemos recordando la estructura de un aminoácido. Tenemos lo que denominamos un carbono alfa, es decir, el primer carbono cercano al grupo funcional carboxilo. Un grupo amino, el cual en la mayoría de los aminoácidos que forman parte de las proteínas se encuentra unido al carbono alfa, de allí el nombre de alfa-aminoácidos. Un grupo carboxilo y un grupo que denominamos R, radical. También en general unido al carbono alfa y que determina las características de cada aminoácido. Los aminoácidos van entonces a dar origen a ciertos compuestos, como es el caso de las catecolaminas, que es el tema central de esta parte del trabajo práctico. Otros neurotransmisores, hormonas, porfirinas, pigmentos como la melanina, bases nitrogenadas y sustancias vasoactivas. Las catecolaminas se sintetizan en la parte medular de la glándula adrenal, ejerciendo una función hormonal, y también se producen en el sistema nervioso, actuando en las terminaciones nerviosas, considerándoselas allí como neurotransmisores. Las catecolaminas, también como su nombre bien lo indica, son un grupo de compuestos que están formadas por un catecol, es decir, un anillo de benceno con dos grupos funcionales alcohol, a la que se agrega una amina, formada por una cadena hidrocarbonada y un grupo amino. Entre las catecolaminas tenemos entonces a la dopamina, la adrenalina o epinefrina y a la noradrenalina o norepinefrina. Síntesis de catecolaminas. Las catecolaminas son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina. Este aminoácido puede derivar directamente de la dieta, siendo esta la fuente exógena, o ser sintetizado en el hígado a partir del aminoácido fenilalanina, siendo esta la fuente endógena. Recordemos que la fenilalanina es uno de los aminoácidos esenciales. El aminoácido fenilalanina se convierte en tirosina por hidroxilación en la posición 4 del anillo, siendo la enzima que cataliza esta reacción la fenilalanina hidroxilasa, que utiliza tetrahidrobiopterina como cofactor. La tirosina se vuelve a hidroxilar en la posición 5 del anillo, formando L-dihidroxifenilalanina o L-dopa, por la acción de la enzima tirosinasa, que es capaz de actuar como una hidroxilasa, utilizando tetrahidrobiopterina como cofactor, y también actuar como una oxidasa. La L-dopa por una enzima llamada dopa decarboxilasa, que requiere fosfato de piridoxal como cofactor, sufre una decarboxilación para producir dopamina. Alternativamente, se puede producir a partir de la L-dopa por una oxidación a cargo de la tirosinasa el compuesto denominado dopaquinona. La dopaquinona es un compuesto intermediario para la formación de melanina, no de las catecolaminas. Recordemos entonces que la tirosinasa tiene una doble actividad de acuerdo al sustrato, hidroxilasa para la tirosina y oxidasa para la L-dopa, pero que el producto de esta última no forma parte de la síntesis de catecolaminas, sino de melanina. La dopamina sufre una nueva hidroxilación en la cadena lateral por la acción de la enzima dopamina beta hidroxilasa para dar noradrenalina o norepinefrina. Finalmente, la noradrenalina es metilada por acción de una metiltransferasa que utiliza S-adenosilmetionina o SAM como dador de grupos metilos para dar adrenalina. Tejidos involucrados. Las catecolaminas son liberadas en las terminales nerviosas simpáticas del sistema nervioso autónomo para ejercer sus funciones en diferentes tejidos. Actúan de acuerdo al tipo de receptor al que se unen, ya que sabemos que la respuesta generada es dada por el receptor y no por el compuesto en sí. La adrenalina y la noradrenalina se unen a los mismos tipos de receptores de membrana,
diferenciándose solo por la afinidad que estos receptores presentan por cada una de las catecolaminas. Hay descritos dos grupos de receptores denominados alfa y beta adrenérgicos. Todos ellos son del tipo 7-TMS o 7 segmentos transmembrana. Los receptores alfa-1 interactúan con la proteína GQ, generando una cascada intracelular de señalización y produciendo la liberación de calcio. Por ejemplo, su acción en músculo liso de vasos sanguíneos produce vasoconstricción, mientras que en el tejido cardíaco aumenta la fuerza contráctil del miocardio y por ende aumenta la frecuencia entre cada contracción. Los receptores alfa-2, en cambio, están asociados a proteína GI, que reduce la producción de AMP cíclico, ya que es inhibitoria, y se encuentran en los contactos neuronales en la pre- y postsinapsis, regulando la secreción de neurotransmisores. Los receptores beta adrenérgicos 1, 2 y 3 interactúan con la proteína GS, generando una cascada de señalización con activación de la adenilato ciclasa, que provoca el aumento de los niveles de AMP cíclico. Cada uno de los subtipos presenta acciones específicas. Para hacerlo más dinámico y aprendernos alguna de las tantas funciones de las catecolaminas, imaginemos una situación en la cual un hombre en la selva se encuentra con un león y tiene que huir para salvarse. Aquí tenemos de manera ilustrativa las múltiples funciones que ejercen las catecolaminas en diferentes tejidos. Planteamos como ejemplo una situación en la cual un hombre está siendo perseguido por un león hambriento. El cuerpo se encuentra en situación de estrés y no solamente aumentarán las catecolaminas, sino otros compuestos más. Las catecolaminas cumplirán funciones como la de aumentar el estado de alerta. A nivel ocular, tenemos la contracción del músculo radial del ojo, generando midriasis o aumento del diámetro de la pupila, lo cual lleva a aumentar el campo visual. A nivel cardíaco, encontramos receptores alfa-1. Aumenta la fuerza contráctil del miocardio y aumenta la frecuencia en que se contrae el corazón, por lo que indirectamente se incrementa el flujo sanguíneo hacia el corazón, llevando consigo un mayor aporte de oxígeno. También se hallan receptores adrenérgicos beta-1, que se localiza en el músculo cardíaco, aumentando todas las propiedades cardíacas. A nivel del músculo liso de los vasos sanguíneos periféricos, produce vasoconstricción parcial. Hay una leve redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos vitales como cerebro, corazón. A nivel pulmonar se encuentran receptores beta-2. Se genera una broncodilatación pulmonar. El hombre de nuestro ejemplo está huyendo y necesita más oxígeno, más aire. Se realiza ejercicio aeróbico. Si esto no sucediese y no se suple la demanda de oxígeno, se generarían aumentos de ácido láctico, disminución del pH y se corre el riesgo de generar calambres. A nivel del tejido adiposo encontramos receptores beta-3 promoviendo la lipólisis, estimulando la lipoproteína lipasa. A nivel vesical se genera contracción de los esfínteres, el trígono y la relajación del músculo detrusor vesical, pudiendo ocasionar la retención urinaria. Bien, siendo específicos con la dopamina, tiene muchas funciones primordiales en el sistema nervioso central, incluyendo papeles importantes en el comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación y la recompensa, la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Es una de las catecolaminas que cumple funciones de neurotransmisor en el sistema nervioso central, activando los 5 tipos de receptores: D1, D2, D3, D4 y D5. Las catecolaminas se metabolizan a ácido vainillín-mandélico en un proceso que involucra la participación de dos enzimas, la catecol o metiltransferasa, COM, encargada de metabolizar la adrenalina, y la monoaminooxidasa o MAO,
encargada de metabolizar la noradrenalina. Vemos también la dopamina y la intervención de estas dos enzimas. Los niveles urinarios de ácido vainillin-mandélico son un indicio de la degradación de catecolaminas en las células cromafines de la médula adrenal y en el sistema nervioso simpático. Patologías asociadas. Fenilcetonuria. Es una patología hereditaria producida por las mutaciones en el gen de la enzima fenilalanina hidroxilasa, en la que un bebé nace sin la capacidad para metabolizar el aminoácido fenilalanina. La fenilalanina se encuentra formando parte de las proteínas, siendo uno de los 10 aminoácidos esenciales para el ser humano. Cuando hay un déficit de esta enzima, la fenilalanina se acumula en la sangre y equipara sus concentraciones con su producto de transaminación, el fenilpiruvato, siendo este compuesto una fenilcetona, de allí el nombre de esta patología, ya que el aumento de la concentración de esta cetona se detecta en orina por la formación de un producto de color verde, al agregarse a esta cloruro férrico. Pero dado que esta coloración también puede generarse por la presencia de otros compuestos, es más certero y preciso dosar los niveles de fenilpiruvato en sangre. La fenilcetonuria se puede detectar con un análisis de sangre en los bebés recién nacidos o neonatos. Este análisis tiene el nombre de pesquisa neonatal o FEI. Permite detectar de manera precoz alguna de las siguientes enfermedades congénitas: hipotiroidismo congénito primario, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita. Y si el resultado es positivo, se requieren pruebas adicionales de sangre, orina y genéticas para confirmar el diagnóstico. De esta manera evitamos daños más graves de esta patología a nivel neurológico. La incidencia de esta patología es de 1 en 1.000.000 de personas. El mejor tratamiento para la fenilcetonuria es evitar alimentos proteicos que contengan fenilalanina en su composición. Bien, ¿qué es el aspartamo? El aspartamo es uno de los edulcorantes artificiales más comunes en uso hoy en día. El aspartamo se compone uniendo conjuntamente los aminoácidos ácido aspartico y fenilalanina. Por ello, se debe evitar cualquier producto que contenga aspartamo en los pacientes con fenilcetonuria. Aquí tenemos una imagen de lo que es la prueba de FEI o pesquisa neonatal en los recién nacidos. Después de las 36 horas y antes del 7º día de vida, se lleva a cabo a partir de unas gotas de sangre que se extraen del talón del bebé y se colocan en un papel de filtro especial, como se muestra en la imagen, llenando cada círculo con gotas de sangre del bebé. Esta muestra se envía al laboratorio para su análisis y se esperan los resultados. Otra patología que veremos es la alcaptonuria. La alcaptonuria es otra enfermedad metabólica congénita que se produce por un déficit de la enzima que degrada el homogentizato dioxigenasa. Produce un error en el metabolismo de la fenilalanina y la tirosina. El exceso de homogentizato se elimina por orina y se oxida por el oxígeno del aire, formando un pigmento de color negro llamado alcaptona. Esta patología se caracteriza por la orina de color oscuro, la pigmentación del tejido conjuntivo o acronosis y artrosis degenerativa de las articulaciones. La última patología que veremos, feocromocitoma. Es un tumor poco común del tejido de la glándula suprarrenal. Este tumor provoca la secreción exacerbada de adrenalina y noradrenalina, compuestos que controlan la frecuencia cardíaca, el metabolismo y la presión arterial. Mediante un análisis de sangre se puede determinar niveles elevados de ácido vainillin-mandélico, metabolito, producto del catabolismo de las catecolaminas. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo video.